Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación a IDEN. Muchas gracias también a Lura por la presentación. Y vamos a iniciar esta ponencia titulada Jurisprudencia relevante e informes de la Administración Tributaria, ¿no? Los temas que vamos a tratar son los que vemos en la diapositiva. Jurisprudencia relevante sobre todo del lado del Poder Judicial y también del Tribunal y informes de la Administración Tributaria, los más recientes que tenemos sobre temas que considero relevantes desde la perspectiva tributaria debemos tener en cuenta. En relación al primer tema, jurisprudencia relevante, tenemos justamente la casación 4795 del año 2018 que ha sido publicada el 14 de febrero del 2022, que trata sobre las normas contables y su incidencia tributaria. Importante aquí tener como antecedente lo que señaló el Tribunal Fiscal en la RPF 4098 del año 2015, donde lo que concluye el Tribunal Fiscal en relación al tema materia de controversia fueron que las comisiones pagadas por financiamientos otorgados no formarían parte del costo de producción referido en el artículo 41 de la Ley del Impuesto a la Renta, ¿no? Que hace mención que las depreciaciones se van a calcular sobre la base del costo de adquisición, producción o construcción, según sea el caso, ¿no? Y en este punto, bueno, el Tribunal Fiscal, al concluir este reparo señalando esto que acabo de mencionar, le da la razón al contribuyente. En tal sentido, se declara la nulidad de la resolución de intendencia. Y en este caso, la Administración Tributaria, al no estar de acuerdo con lo resuelto por el Tribunal Fiscal, es que demanda al Tribunal en una demanda contencioso-administrativa, tanto al Tribunal Fiscal como al contribuyente en este caso. Señalando de que el Tribunal Fiscal había basado su opinión en la aplicación de las normas contables, específicamente la NIC 16 y la NIC 23, ¿no? Y en tal sentido, el punto materia de discusión es específicamente eso. Sí, las normas contables podrían ser consideradas como fuente de derecho justamente en aplicación de las normas tributarias o para resolver una controversia en materia tributaria. Y lo que señala el tribunal, la Corte Suprema, disculpen, en relación a este punto, concluye que las NICs no constituyen fuente de derecho tributario, ¿no? Y que tampoco son parte de las fuentes del derecho tributario porque han sido oficializadas a través de una resolución administrativa emitida por un órgano distinto a la administración tributaria, que si bien pueden servir como referencia para aplicar normas tributarias, y esto va a ser en tanto la propia ley de forma expresa derive su aplicación a ella. Y acá en este punto tenemos que tener en cuenta que la ley del impuesto a la renta, en alguno de sus artículos y en casos bien particulares, hace referencia, o mejor dicho, hace una remisión expresa a las normas contables, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso del artículo 57 de la Ley del Impuesto a la Renta, donde específicamente en el criterio de devengo jurídico, en el caso particular de la enajenación de bienes, hace referencia que el término de transferencia de control tenemos que recurrir
en este caso a la NIF 15, que ha sido oficializada por el Consejo Normativo de Contabilidad. Pero es la NIF 15 vigente al momento de la publicación del decreto legislativo 1425. También tenemos una remisión expresa a nivel del concepto de costos posteriores, donde claramente el artículo, en este caso 41 de la Ley del Impuesto a la Renta, se remite al concepto de costos posteriores que se establece en la norma contable. Luego también tenemos algunas remisiones expresas que se hacen a nivel del reglamento, por ejemplo, en el concepto de costos indirectos de fabricación, donde de manera supletoria el artículo 11 del reglamento señala justamente que el concepto de costos posteriores al que alude la norma tributaria es aquel que está contenido en la NIC 2 relacionada a existencia. Y también el mismo artículo 11 menciona que resultarán aplicables las normas contables en la parte que no se contrapongan a lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley del Impuesto a la Renta, que trata sobre el costo computable de los bienes, ¿no? Entonces, importante tener en cuenta esas remisiones que señala la norma, porque de acuerdo a esta casación, lo que tendríamos es que solo en esos casos sería factible recurrir a la norma contable, ¿no? En los demás casos donde haya, por ejemplo, ausencia de un concepto tributario definido por la propia ley del impuesto a la renta o su reglamento, como es el caso del activo fijo, del concepto de activo fijo, del concepto de activos intangibles, la pregunta que nos viene a la mente ahora es si podemos recurrir y dotar de contenido estos conceptos con la norma contable a partir ya de esta posición que ha establecido la Corte Suprema. Importante también mencionar que justamente lo que dice la Corte Suprema en relación al caso y en relación a la forma como resolvió el Tribunal Fiscal este caso, señala, ¿no?, que el tribunal ha infringido lo dispuesto por la norma tercera y octava del título preliminar del Código Tributario al aplicar las normas contables como reglas vinculantes al analizar el citado artículo 41 de la Ley del Impuesto a la Renta, sin que se advierta que se haya recurrido a alguna fuente válida de derecho tributario, ¿no? Y es importante también señalar que en otras casaciones la propia Corte Suprema ha basado algunos conceptos en función a lo establecido por las normas contables, ¿no? Y lo que dice la Corte Suprema en este caso respecto a esas casaciones nos dice que la aplicación de las NIC en otras sentencias de la Corte Suprema refiere que esto solo se realiza para reivindicar una disposición recogida en la Ley General de Minería, ¿no? Y establece ahí cuáles son estas casaciones, y que en ningún extremo se ha expresado que la naturaleza jurídica de las normas internacionales de contabilidad sea un mandato que deban ser observados necesariamente cuando se tomen decisiones de índole jurídica, ¿no? La Corte Suprema acá, digamos, está también poniendo el parche, por decirlo de alguna manera, respecto de aquellas casaciones en las cuales la misma Corte Suprema, habría recurrido a normas contables para poder soportar algún determinado concepto. Como señalé al inicio, importante tener en cuenta este criterio porque vemos innumerables informes de la Administración Tributaria, es más, informes que han sido publicados recientemente, donde citan nuevamente las normas contables para dotar de contenidos determinados conceptos. Entonces, sí es importante tener en cuenta y evaluar también los efectos que podría traer desde la perspectiva tributaria y a nivel de los procedimientos que se
estén llevando, que estén en curso, sea en vía administrativa o en sede judicial, esta posición tomada por la Corte Suprema. Luego, como segundo punto, tenemos también la casación 3571 del año 2018 también, donde la Corte Suprema le ha dado la razón al Tribunal Fiscal. El Tribunal Fiscal ya tenía una resolución de observancia obligatoria en el sentido que la declaración jurada rectificatoria presentada dentro de un procedimiento de fiscalización, ¿no? Implicaba la aceptación de las observaciones realizadas por la Administración Tributaria hasta ese momento, y que en tal sentido, una vez notificada la resolución de determinación, que como sabemos pone fin al procedimiento, ese acto administrativo de notificar la resolución de determinación, pone fin a la fiscalización. En este caso, el contribuyente no podría impugnar, ¿no? Para recurrir a una siguiente instancia, válgase decir, la reclamación ante la Administración Tributaria, no podía impugnar aquellos conceptos que habían sido contenidos y declarados dentro de la declaración jurada rectificatoria. ¿Por qué? Porque se considera que la declaración jurada rectificatoria obviamente es la manifestación de la voluntad del contribuyente en relación a las operaciones que ha realizado a efectos de poder determinar su obligación tributaria. En tal sentido, la presentación justamente de la declaración jurada rectificatoria, al ser un acto realizado por el propio contribuyente, él estaría manifestando su voluntad en relación a estas observaciones efectuadas por la Administración Tributaria dentro del procedimiento de fiscalización, y en consecuencia no tendría, digamos, razón de ser que de manera posterior pretenda impugnar aquellas operaciones u observaciones realizadas por la Administración Tributaria durante el procedimiento de fiscalización, que él mismo ha aceptado en la declaración jurada rectificatoria. Y sobre esa posición del Tribunal Fiscal, que como señalé está contenida en la resolución de observancia obligatoria 7308 de la Sala 2 del año 2019, es que el Poder Judicial, en este caso la Corte Suprema, se alinea a esa posición y señala justamente que en el caso de que se presente una declaración jurada rectificatoria, justamente esta declaración jurada rectificatoria constituye el reconocimiento de los reparos, ¿no? Y en este caso no corresponde que se presente algún tipo de impugnación en relación a los reparos contenidos en esta declaración jurada rectificatoria. Es aquí importante tener en cuenta, bueno, ya la posición que se tiene tanto del Tribunal Fiscal como de la Corte Suprema, porque eventualmente han habido contribuyentes que dentro de un procedimiento de fiscalización, por haber estado mal asesorados o eventualmente desconocer lo que en estricto señala el Código Tributario, han presentado declaraciones juradas rectificatorias con la finalidad de pagar, acogerse al régimen de gradualidad, y en este caso acceder a este régimen, digamos, más beneficioso de una rebaja del 95%. Sin embargo, la intención del contribuyente no era necesariamente que se consideren aceptados los reparos, sino que finalmente poder impugnarlos de manera posterior e iniciar la controversia en relación a estos temas, sin considerar esta posición del Tribunal Fiscal y ahora de la Corte Suprema de que no se va a poder impugnar
¿no? No va a tener asidero tampoco legal esta impugnación de aquellos reparos o observaciones, en realidad, porque todavía no se han materializado como reparos, observaciones realizadas por la Administración Tributaria en el procedimiento de fiscalización y que el propio contribuyente aceptó, ¿no? Por eso es importante tener en cuenta que en el procedimiento de fiscalización, así el contribuyente quiera, digamos, reducir la carga impositiva que se pueda generar con motivo de los reparos que pueda determinar la administración tributaria, lo que tienen que hacer es esperar que la administración tributaria cierre formalmente la fiscalización con la emisión de los valores, materializándose cada uno de los reparos, y si quiere hacer más eficiente, digamos, la carga financiera que se pueda generar para evitar en la acumulación de intereses por el paso del tiempo y por el inicio de un procedimiento contencioso tributario, puede pagar tanto la resolución de determinación, la resolución de multa, es decir, puede pagar la deuda contenida en esos valores de manera rebajada, con una rebaja ya del 60% en este caso, pero luego de cerrada la fiscalización, ¿no? Que quiere decir luego de que se le han notificado la resolución de determinación y resolución de multa que pone fin a la fiscalización iniciada por la Administración Tributaria. Importante, insisto, tener en cuenta esto porque el desconocimiento de lo que establece el Código Tributario y de las posiciones que ya son claras del lado del Tribunal Fiscal y de la Corte Suprema puede generar que tengas que asumir esta carga administrativa sin poder impugnar de manera posterior, ¿no? Estas observaciones que se puedan haber incluido dentro de la declaración jurada rectificatoria antes del cierre de la fiscalía. Otro tema interesante y que ha tenido un efecto importante en algunas compañías, sobre todo aquellas compañías industriales, aquellas compañías que producen bienes y que tienen una inversión también importante a nivel de adquisición de bienes del activo fijo bajo la modalidad de leasing, ¿no? Y bienes productores, o sea, dedicados o destinados a la producción. ¿Y esto por qué? Recordemos que el decreto legislativo 299, ¿no? Eh, establece y dispone cuál es el tratamiento a tener en cuenta en relación al leasing financiero, ¿no? Y establece también en el artículo 18 la posibilidad que este tipo de contratos de arrendamiento financiero, que en principio tienen que cumplir con ciertas condiciones, ¿no? Una de ellas es que la contraparte de este contrato tiene que ser una entidad autorizada por la SBS a celebrar este tipo de contratos de leasing. La compañía puede optar por depreciar aceleradamente los bienes dentro del plazo del propio contrato de arrendamiento financiero, ¿no? Siempre y cuando en el caso de bienes muebles, el plazo de adquisición de esos bienes bajo esta modalidad sea de 2 años y en el caso de bienes inmuebles de 5 años. Los bienes tienen que estar destinados a la actividad de la compañía, la opción de compra tiene que ejercerse al cierre del contrato en la fecha que estaba prevista en el mismo, el valor el valor de la opción de compra tiene que ser un valor casi residual, ¿no? Principalmente esos son los requisitos que hay que tener en cuenta. Entonces, cumpliendo cada uno de estos requisitos, la norma te permite justamente acceder a la aplicación de esta depreciación acelerada eh, dentro del plazo establecido en el contrato.
Y lo que normalmente las compañías han venido haciendo, ¿no? Es que cuando han optado por aplicar la depreciación acelerada, lo que han realizado es la determinación de la depreciación de estos bienes que van haciendo de manera regular, de acuerdo a las normas contables, y la tasa especial que se aplica desde el punto de vista tributario. Esta depreciación se deduce vía declaración jurada, ¿no? ¿Por qué? Porque no está contabilizada, ¿no? Y es posible y es factible que en el caso de esta mayor depreciación no se encuentre contabilizada porque tenemos una regla especial contenida en este decreto legislativo 299 que mencioné. Y como he señalado, cuando se considera como parte de las deducciones vía declaración jurada, lo que se hace es reconocer el importe total de esa depreciación acelerada como gasto en el ejercicio en el cual se está calculando. Sin embargo, es lo que ha señalado el Tribunal Fiscal en esta RTS del año 2019, ha indicado que está, uno, de acuerdo con lo que establece el decreto legislativo 299, si los contribuyentes cumplen con los requisitos para poder acceder a esta depreciación acelerada, perfecto, determinan la tasa de depreciación en función a la vigencia o al número de años que dure el contrato, y en este caso va a poder acceder el contribuyente a esta mayor depreciación. Sin embargo, lo que sí ha señalado es que hay un análisis que hacer respecto a cómo se va a imputar esa mayor depreciación. ¿Por qué? Porque si los bienes adquiridos bajo la modalidad de arrendamiento financiero son bienes destinados a la producción, entonces esa mayor depreciación se va a tener que considerar como parte del costo de los bienes producidos, ¿no? Y si son bienes destinados simplemente a tareas administrativas, por ejemplo, lo pueden considerar sin problemas como gasto. Normalmente las compañías que optan o adquieren bienes bajo esta modalidad, estamos hablando normalmente de equipos que están destinados a la producción, incluso la construcción de plantas productoras de X actividad, que se adquieren por esta vía porque la inversión es importante que se realizan en este tipo de activos productivos. En tal sentido, estas compañías van a tener que realizar el análisis que ha señalado el Tribunal Fiscal en esta RTF para evaluar si esa mayor depreciación acelerada corresponde, sea reconocida como costo, ¿no? En el marco de lo establecido por el artículo 20 o como gasto en el marco de lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta. Importante tener en cuenta esto porque, como señalé previamente, las compañías estaban acostumbradas al cálculo de la depreciación acelerada, sí, pero a su deducción de manera íntegra como vía declaración jurada y no realizar este análisis que dice el Tribunal Fiscal que hay que efectuar. Entonces, como mencioné también, normalmente esto puede resultar o puede afectar principalmente a las compañías que se dedican a la producción de bienes, ¿no? Y es importante tener en cuenta que la incidencia que puede tener la determinación de esta depreciación acelerada en el resultado de la compañía va a depender también del nivel de rotación de sus inventarios. Porque si tenemos, por ejemplo, que el nivel de rotación de los inventarios de la compañía es menos de un mes, muy posiblemente el efecto de tener que considerar esta depreciación acelerada como costo, digamos, sea mínimo. ¿Por qué? Porque la rotación de sus productos va siendo muy rápida y al cierre, al 31 de diciembre de cada año, le queda muy poco stock, ¿no? Entonces, esta depreciación acelerada se va a alocar
en la producción total del año, pero la que va a tener el efecto de no poder ser considerado en el resultado del ejercicio va a ser aquella depreciación que tenga que formar parte del costo del inventario, ¿no? En ese momento, porque el resto de los bienes que puedo haber producido en el año ya han estado, ya tenemos, digamos, ya los tenemos enajenados y en tal sentido lo vamos a tener a nivel de un costo de producción de unidades ya enajenadas, ¿no? Y va a estar afectando el resultado, no por la vía del gasto necesariamente, pero sí a nivel del costo de producción de esos bienes. Y otro punto importante tener en cuenta en este caso, porque hay efectos también a nivel de control, ¿no? Porque en el CARDE también se tendría que reflejar este costo de esta depreciación acelerada que va a formar parte del costo unitario de los bienes, ¿no? ¿Y por qué tenerlo en cuenta? Porque lo que vamos a tener acá es que desde el punto de vista tributario vamos a tener un costo de existencias al 31 de diciembre más elevado desde el punto de vista tributario que el propio costo de producción desde el punto de vista contable, que no tiene este concepto de depreciación acelerada alocado como parte del mismo, ¿no? Entonces también hay efectos a nivel de control, efectos a nivel de los libros, que todavía la administración tributaria no se ha pronunciado al respecto sobre si se van a generar a ese nivel diferencias también versus el costo de producción tributario y el contable. Obviamente se van a generar diferencias que pueden generar impuesto a la renta diferido al cierre del ejercicio, teniendo en consideración esta depreciación acelerada alocada al costo de los inventarios. Bueno, habiendo comentado estos temas relevantes a nivel de los pronunciamientos que tenemos del lado del Tribunal Fiscal y del Poder Judicial, pasamos a comentar los informes de la Administración Tributaria, eh, los más recientes que tenemos en conceptos que, como había comentado, considero importantes tener en cuenta por parte de las compañías. Tenemos dos informes relacionados al tema de concesiones de servicios públicos, normalmente, y son uno, este es el segundo y tercer informe en relación a esta materia. ¿Y por qué es importante lo mencionado por el tribunal, por la Administración Tributaria en este caso, en relación al tema de concesiones de servicios públicos? A ver, ese es el informe 29 de este año, ¿no? Que ha sido publicado el 18 de abril del 2022, hace poquito. ¿Y qué establece, cuál es la consulta institucional realizada a la Administración Tributaria? ¿No? Preguntan sobre el artículo 22 del Decreto Supremo 5996 de la Presidencia del Consejo de Ministros. ¿Qué establece este artículo 22? Este artículo 22 que justamente hace referencia al tema de la depreciación, nos dice que el concesionario podrá depreciar anualmente los bienes, materia de la concesión, de acuerdo a su vida útil, no pudiendo exceder, en este caso, la tasa de 20%. No, correcto. Entonces se está estableciendo una tasa de depreciación especial para los bienes materia de la concesión y se puede aplicar el concesionario. Recordemos que la ley del impuesto a la renta también establece cuáles son establece la tabla de depreciaciones máximas que puede aplicar un contribuyente, ¿no? Y acá hablamos, podemos hablar del régimen general que se establecen para la depreciación de los bienes y por normas sectoriales puntuales han establecido algunas tasas para determinados sectores. En el caso de concesiones tenemos justamente la referida a este decreto supremo, que establece una tasa máxima
de 20%, por decirlo de algún modo, ¿no? Porque nos dice, los bienes materia de la concesión se van a poder depreciar a lo largo de la vida útil, pero no pudiendo exceder de 20%, ¿correcto? Entonces, ¿qué preguntas le hacen a la administración tributaria al respecto? ¿No? Lo que preguntan está en relación a si el requisito de la contabilización de la depreciación para que la misma sea deducible eh, tiene que ser también un requisito que se exige a lo dispuesto o al establecido por este artículo 22 de este decreto supremo. Y también se consulta como segundo punto que si en este caso la compañía realiza un artificio contable para reconocer esta depreciación, esto podría considerarse como cumplido ese requisito de la contabilización. Lo que señala la Administración Tributaria al respecto es que los métodos de depreciación contenidos en el artículo 22 de la Ley del Impuesto a la Renta no es de aplicación el requisito establecido en el segundo párrafo del inciso B, que es justamente el requisito de la contabilización de la depreciación para que se haga deducible. Entonces nos dice que no es de aplicación este requisito eh, referido a la necesidad de contar con un registro contable de la depreciación en lo que respecta a esto, a lo que dispone el artículo 22 de la Ley de Concesión. O sea, es decir, esta depreciación que establece esta norma especial con relación, que tiene una tasa máxima de 20%, no requiere o no se le debe exigir el requisito de la contabilización. Por lo tanto, la segunda consulta señala que no cambiaría, la Administración Tributaria señala que no cambiaría su posición, porque ya ha dicho que el requisito de la contabilización no resulta aplicable en este caso, por lo tanto, tampoco resulta relevante pronunciarse sobre la segunda consulta que establecía una alternativa o un artificio contable para reconocer esa depreciación, y esto, en tanto, sea exigible este requisito. Entonces, importante tener en cuenta lo que señala la Administración Tributaria como parte del análisis del informe, ¿no? Y lo que nos dice es que el requisito de la contabilización en los libros y registros contables de la depreciación aplica a los bienes del activo fijo a los que les corresponda el porcentaje máximo establecido en la ley del impuesto a la renta. Es decir, cualquier otra tasa de depreciación establecida bajo una norma distinta no le debería resultar aplicable el requisito de la contabilización, ¿no? Y esto lo señala la Administración Tributaria en el pie de página número 1 del informe, donde justamente hace referencia a lo siguiente. Cabe señalar que la exigencia de que se contabilice la depreciación prevista en un régimen especial cuando el porcentaje aplicable resulte mayor al establecido en función a la vida útil del activo, haría inviable la deducción de la depreciación, ¿no? De la mayor depreciación, lo cual también ha sido reconocido en la exposición de motivos del Decreto Supremo 274 del año 2021, que aprueba las normas reglamentarias en relación al Decreto Legislativo 1488, que también ha establecido el régimen especial y temporal de la depreciación que se dio en el marco eh, de la pandemia, ¿no? De la coyuntura que se vivió en ese ejercicio 2020. Entonces, importante tener en cuenta esto porque cada vez que la administración, o mejor dicho, cada vez que el Ministerio de Economía y Finanzas o el Congreso en todo caso establecen algún régimen especial de depreciación, la pregunta que siempre salta es si se requiere la contabilización de la depreciación para hacer reducible aquellas tasas, digamos, más beneficiosas que pueda estar estableciendo
el Estado, ¿no? En relación a determinadas circunstancias, ¿no? Y con este informe considero que quedaría zanjado el tema, por lo mismo que ha establecido la administración tributaria como parte del análisis, más que como parte de la propia conclusión del informe. Luego tenemos un segundo informe de la administración tributaria en relación también a las concesiones de servicios públicos. El informe se ha dado el mismo día que el anterior y está identificado como el 031 del 2022. Y en este caso, lo que se consulta es sobre el tratamiento, el reconocimiento de los bienes de la concesión desde la perspectiva contable versus lo que puede haber establecido el concepto de activo fijo cuando eventualmente este tipo de compañías entren en un proceso de reorganización y lo que establece en estricto el artículo 106 de la ley del impuesto a la renta. ¿Cuál es el caso en concreto? Tenemos a esta entidad, a una entidad, a un concesionario, que es quien posee la concesión, que está entrando en un proceso de reorganización, ¿ok? Y esta entidad va a, en este caso, a absorber, ¿no?, a otra entidad, ¿no? Va a entrar a un proceso de fusión por absorción. Este concesionario, quien tiene la concesión, va a absorber a una entidad X y esa se va a considerar como el adquirente, digamos, de los bienes. Y este concesionario tiene pérdidas tributarias importantes, al parecer, no se establece en la consulta, pero para haber preguntado, digamos, este efecto es porque sí es importante o relevante el nivel de pérdidas que podría tener este concesionario. Entonces, la pregunta se centra en lo que establece el artículo 106 de la Ley del Impuesto a la Renta, que lo vemos acá. Nos dice que en el caso del adquirente, si el adquirente tuviera pérdidas tributarias, estamos hablando del artículo 106, forma parte del capítulo referido a reorganizaciones societarias, ¿no? Nos señala que si el adquirente tuviera pérdidas tributarias, no podrá imputar contra la renta de tercera categoría que se genere con posterioridad a la reorganización un monto superior al 100% de su activo fijo, ¿no?, antes de la reorganización, y sin tomar en cuenta revaluaciones voluntarias. O sea, es decir, una vez que entre en vigencia, en este caso el proceso de fusión por absorción, el concesionario que tenía las pérdidas tributarias no va a poder imputar la totalidad de sus pérdidas tributarias al resultado en conjunto del negocio, si no hace el límite del 100% del activo fijo que tenía hasta antes de ingresar a ese proceso de fusión por absorción. Entonces, la pregunta se centra, como señalé, si el concepto de activo fijo al que alude ese artículo 106 podría incluir el reconocimiento contable que se ha hecho respecto de la propia concesión que ha sido otorgada por el Estado. ¿Y por qué? Porque en el marco de la CIMIC 12, ¿no?, a nivel contable, en el caso de aquellas concesiones de servicios públicos que son otorgadas por el Estado y en la cual el concesionario tiene un derecho a poder cobrar a los usuarios por la prestación de los servicios públicos, y él es quien y este derecho va a estar, digamos, condicionado justamente a que estos usuarios accedan, ¿no?, al grado del uso del servicio, en todo caso. Entonces, bajo esas circunstancias, lo que establece la norma contable es que se va a reconocer un activo intangible, no un activo fijo, ¿correcto? Entonces, y bajo cualquier circunstancia, en términos generales, lo que establece esta norma
es que no es posible que un concesionario reconozca como activo fijo los bienes de la concesión, porque lo que recibe del Estado es el derecho al acceso, a acceder a estos bienes en materia de la concesión para que ellos puedan prestar un servicio público. Correcto, y en tal sentido señala, no se reconoce bienes que califiquen como propiedad, planta y equipo, ¿no? Que tributariamente lo conocemos como activo fijo. En tal sentido, bajo ningún punto de vista contable vamos a tener el reconocimiento de un activo fijo. Puede ser un activo intangible o puede ser un activo financiero. En este caso particular de la consulta, se hacía referencia a un activo intangible, ¿no? Que estas son las condiciones que se tendrían que cumplir desde la perspectiva contable para reconocer un activo intangible. En tal sentido, cabe resaltar que en este caso el concesionario no tiene activos fijos relevantes porque todos los bienes en materia de la concesión están reconocidos como activo intangible. Entonces, el análisis justamente se centra en evaluar si ese activo intangible reconocido por la compañía podría formar parte del concepto activo fijo al que alude el 106 para que poder determinar cuál es el importe máximo de las pérdidas tributarias que tiene el concesionario hasta antes de la entrada en vigencia de la fusión y que va a poder aplicar con posterioridad a la fusión a los resultados que se puedan tener de manera conjunta entre el que ha absorbido y la entidad absorbente, ¿no? Y en este caso, la administración tributaria concluye, como lo ha hecho en otros informes, cuando ha analizado el concepto activo fijo y activo intangible, ¿no? Ha señalado que no estamos hablando de los mismos conceptos, ¿no? Que están dispuestos en normas contables distintas, la NIC 16 y la NIC 38, y que en tal sentido los bienes materia de la concesión reconocidos por las normas contables como activos intangibles no se encuentran dentro de los alcances del término activo fijo al que hace referencia el artículo 106 de la ley del impuesto a la renta, ¿no? Con lo cual, muy posiblemente, en el caso planteado en la consulta institucional, lo que le va a generar un impacto importante, en este caso, al concesionario, porque prácticamente estaría perdiendo, valga la redundancia, una gran parte de sus pérdidas tributarias que puede imputar o que podría imputar si se mantuviera, digamos, o no entrara dentro de este proceso de reorganización, pero entrando al proceso de reorganización se va a ver limitada la posibilidad de aplicar estas pérdidas tributarias al negocio de ambas compañías, ya el negocio ya unificado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, y estos son los dos informes relevantes en relación al concepto de concesiones de servicios públicos. Como señalé, no tenemos muchos informes en relación a este concepto, pero importante tener en cuenta esto. Y bueno, pasando al siguiente tema, transferencia directa e indirecta de acciones. Estos son dos informes de la Administración Tributaria, uno del 2021 y otro del 2022, referidos eh, prácticamente al mismo tema, así que por eso los he consolidado en esta presentación. Y lo que hace referencia a la Administración Tributaria en estos informes es que es obligatorio el uso de medios de pago para poder cancelar el precio de las acciones que se están transfiriendo, sea de manera directa o indirecta, eh, con la finalidad de que de manera posterior, ante una eventual enajenación de estas acciones, eh, en ese momento comprador, que de manera posterior puede convertirse en el enajenante de las acciones, pueda considerar el costo o imputar el costo de estas acciones
a la determinación de su ganancia de capital en el momento que éste las transfiera, ¿no? Entonces, importante tener en cuenta eso, que acá no se hace distinción en relación a quién es el sujeto adquirente de las acciones. Puede ser un sujeto domiciliado como puede ser un sujeto no domiciliado, ¿correcto? Eh, Así que es importante tener en cuenta esto que ha establecido, digamos, como posición la administración tributaria. ¿Por qué? Y sobre todo por el lado de las transferencias indirectas de acciones, porque normalmente cuando hablamos de una transferencia indirecta de acciones hablamos de sujetos no domiciliados, ¿no? Un sujeto no domiciliado a que pueda tener de manera indirecta acciones de una sociedad o de una persona jurídica domiciliada que transfiere acciones a otra persona jurídica no domiciliada, ¿no? El hecho de obligar a estos dos sujetos no domiciliados a bancarizar el pago de la contraprestación por la adquisición de las acciones, cuando en mi experiencia se lo hemos comentado a los que son parte de la operación sujetos no domiciliados, no entienden la necesidad de tener que utilizar medios de pago del sistema financiero local para realizar una transacción entre dos sujetos no domiciliados. Sin embargo, aquí claramente la administración tributaria ya está señalando que sí es obligatorio el uso eventualmente cuando este sujeto no domiciliado pretenda posteriormente enajenar las acciones que ha adquirido hoy para que se le reconozca el costo computable pagado por esas acciones en el momento uno, que tiene que pedir la certificación de ese costo ante la administración tributaria. La administración tributaria le va a negar eh, la posibilidad de certificar ese costo si es que no sustenta que ha utilizado medios de pago, ¿no? Lo que implicaría o la consecuencia fiscal que tiene esto es que este sujeto no domiciliado, cuando decide enajenar estas acciones, va a tener que tributar sobre el precio total de transferencia sin posibilidad de deducir el costo de las acciones que pagó de manera original al momento de la adquisición. Entonces, ese es el impacto más relevante, como decía, en cabeza de los no domiciliados principalmente, toda vez que si estamos hablando de que el adquirente pueda ser un sujeto domiciliado, se entiende que tiene pues una cuenta bancaria a nivel local y para cancelar el precio lo va a hacer utilizando pues el sistema financiero local. Ahora, importante tener en cuenta que las normas de bancarización entraron en vigencia el 1 de enero del año 2004, con lo cual a partir de esa fecha, digamos, es obligatorio el uso de medios de pago en el caso de transferencia directa de acciones y en el caso de transferencia indirecta de acciones a partir del 1 de enero del año 2002. Y pongo hasta el 31 de diciembre, discúlpenme, 31 de marzo del 2022, ¿por qué? Porque con motivo de la delegación de facultades se publicó, se ha legislado, también se han hecho modificaciones en relación a la ley de bancarización mediante el decreto legislativo 1529 y se ha señalado que en el caso exista, digamos, obligaciones que se tengan con personas naturales o jurídicas no domiciliadas, se pueden utilizar medios de pago a lo que se refiere el artículo 5. Normalmente estamos hablando pues, de cheques, transferencias, depósitos en cuenta, etcétera. Puede canalizarse a través de empresas del sistema financiero o de empresas bancarias o financieras no domiciliadas. Es decir, a partir del 1 de abril del 2022, no será, o sea, será necesario el uso de medios de pago, pero no necesariamente a través del sistema financiero local, sino que va a ser posible utilizar entidades del exterior, con lo cual los sujetos no domiciliados ante una eventual transferencia indirecta de acciones podrán utilizar cualquier medio de pago, así sea de una entidad financiera no domiciliada, y podrán acreditar el costo computable de sus acciones cuando eventualmente quieran enajenarlas.
Entonces, importante, digamos, este cambio que se ha producido a partir del 1 de abril del 2022 en este tipo de operaciones en particular. Luego, finalmente, quería comentarles también los informes que se tienen en materia de devengo. Hay varios informes en relación a este tema. He recogido los 3 más recientes que tenemos. ¿Y por qué? Porque el concepto de devengo tributario ha sido incorporado recién con el decreto legislativo 1425 y ha entrado en vigencia a partir del 1 de enero del 2019. Con lo cual es importante que las compañías tengan en cuenta cuál es el concepto de devengo vigente y el análisis que tienen que efectuar en dicha materia a efectos de poder determinar la oportunidad en la que deben reconocer su ingreso, ¿correcto? Y sobre esta base, dado que la modificación o la entrada en vigencia de este decreto legislativo 1425 se ha dado a partir del 1 de enero del año 2019, los pronunciamientos de la Administración Tributaria a partir de esa fecha, sobre la base de esta definición de devengo tributario, han ido variando con relación a la aplicación del devengo que se tenía vigente hasta el 31 de diciembre del año 2018, donde cabe resaltar que no existía una definición de devengo en la ley del impuesto a la renta, sino que nos remitíamos también a la NIC 18, principalmente a esta, y también al devengo jurídico establecido en la doctrina del exterior. Entonces, tenemos dos realidades distintas en función a este mismo concepto que hay que tener en cuenta, sobre todo el que tenemos vigente, incorporado ya en la ley del impuesto a la renta, como he mencionado, y que las compañías van a tener que evaluar. Este informe del año 2020 cambia el criterio que venía aplicando la Administración Tributaria en el informe del 2017, el 030 del año 2017, y por eso justamente es importante tener en cuenta, porque han habido cambios en relación a la aplicación que mencioné hasta el 31 de diciembre del 2018 y lo que tenemos a partir del 1 de enero del año 2019. En este caso particular, se habla respecto de la comisión que se ha pagado con relación a un préstamo sindicado, ¿correcto? Normalmente, digamos, para hacerlo corto, lo que dice la Administración Tributaria en este caso es que hay que fijarnos en la definición general de devengo. Si en este caso se han producido los hechos sustanciales, generadores, en este caso de la obligación del pago por esta comisión, entonces se considerará que la misma ha devengado en ese momento, sin necesidad de tener que evaluar otras circunstancias. A diferencia de lo que decía el informe 030 del año 2017, donde lo que mencionó es que este tipo de comisiones, dado que estaban asociadas al propio préstamo, tenía que devengarse en el plazo de vigencia del contrato de préstamo, ¿no? En este caso, aplicando el 57 vigente, si ya se han producido los hechos generadores que se producirían y habría que revisar el contrato que se ha celebrado con el banco estructurador del préstamo sindicado, podríamos, en mi opinión, concluir que terminado de celebrar el contrato de préstamo, ya deberíamos estar considerando como devengado esta comisión que se ha pagado a este banco estructurador. En este caso, tenemos que la Administración Tributaria analiza un escenario de la aplicación del hecho o evento futuro que también se recoge a nivel del concepto de devengo, ¿no? Y acá, para ir directamente al punto relevante, tenemos un contrato de arrendamiento respecto del cual la contraprestación está establecida bajo dos modalidades, un importe fijo y un importe variable en
función a las ventas que realiza, en este caso el arrendatario. Con este segundo punto, en relación a la contraprestación variable, lo que se señala, y aplicando justamente la definición general establecida por el 57 de la Ley del Impuesto a la Renta, si esto califica como un hecho o evento futuro, es decir, cuando se produzca el hecho del evento futuro, en ese momento se considerará devengada esa porción de la contraprestación. Y es lo que concluye la Administración Tributaria en este caso, al igual que en este informe del 28 del año 2022, que ha sido también publicado hace poco, donde hace referencia a una operación consistente en la transferencia de acciones. Y en este caso también se señala que hay una contraprestación que se establece en función a una parte fija y a una parte variable. La parte variable está determinada sobre el valor de las ventas que se puedan producir en el futuro, ¿no? Y en este caso se concluye bajo la misma línea, ¿no? Califica como un hecho o evento futuro y en tal sentido esta contraprestación se considerará devengada en el momento en el que estas ventas se hayan materializado, hayan ocurrido. Entonces, solo para cerrar, importante tener en cuenta los últimos pronunciamientos de la Administración Tributaria respecto a este concepto de devengo, y la casuística también es muy rica en las distintas operaciones que puedan realizar las compañías, pero lo relevante aquí es definir de manera clara en el contrato cuáles son las condiciones que se puedan estar imponiendo a la operación, o si esta no tiene condiciones, cuál es la oportunidad en la cual finalmente se va a considerar ocurrido el hecho generador para, acto seguido, poder reconocer el ingreso desde la perspectiva tributaria sin necesidad de entrar a una zona gris que pueda exponer a la compañía a una interpretación distinta por parte de la Administración Tributaria. Y con este último tema tan importante concluyo mi presentación. Muchas gracias por su participación y bueno, cualquier duda, consulta que tengan, por favor se la hacen llegar a IDEN, encantada yo de poder resolverlas. Muchas gracias.